pueden o logran escuchar y hacer esta distinción de una melodía a el pulso de la melodía, lo que es el ritmo, separarlos por completo y juntarlos. Es algo que el cerebro puede hacer y los niños chiquititos, los bebés, incluso dentro de la pancita, ya lo hacen. Paola Montero, el podcast. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast en el segundo episodio de la segunda temporada. Y tengo una gran invitada, Sinaí Meneses Guevara, la maestra de Susu Kids, Educación para el Talento. Y nos trae un tema muy interesante enfocado en la educación temprana hacia la música, obviamente. Sinaí, bienvenida. Hola, Pau, muchas gracias. Emocionada de estar contigo. Y sí, como lo comentas, el tema es educación temprana. Primero el carácter, después la habilidad, enfocado en niños y bebés desde los 0 meses hasta los 3 años en el desarrollo de habilidades a nivel musical. Ok, primero entonces se forja el carácter a través de estas enseñanzas que nos explicas, este método que tiene. ¿Cómo sería? Bueno, mira, en el caso de los niños es importante primero el carácter, porque el carácter es lo que es la personalidad del niño. Que sea paciente, que sepa autorregularse, que sepa desarrollar actividades sociales, compartir con otros. Un niño que primero forja su carácter va después a poder desarrollar una habilidad en un instrumento. Perdón, ¿esto sería lo mismo que temperamento? ¿O hay? Sí, parecido es lo que es el carácter del niño, todo lo que es su formación como ser humano, como personita. Okay. Y es importante que distingamos lo que es el carácter de una habilidad y lo que es talento también. Bueno, entonces sería desde 0 meses hasta ¿qué edad? Hasta los 3 años y medio, y también abarca esta etapa prenatal, los últimos 3 meses del embarazo de una mamá. O sea que desde esa edad el niño ya puede empezar a aprender. Claro, lo primero que aprende un niño o lo primero que escucha un bebé estando en la pancita de mamá es el latido del corazón. El niño come, el niño duerme, el niño hace sus movimientos escuchando el latido del corazón de mamá. Entonces para él ya está captando lo que es un pulso, un ritmo. Y cuando ya se desarrolla por completo el aparato auditivo, él ya puede discriminar incluso los sonidos graves, agudos de una melodía. Ok, de estando en la pancita de mamá, sí. Así es. Y ya empieza a diferenciar los sonidos. Así es. Y entonces ya ahí empieza a prepararse o a educarse, ¿qué sería? Musicalmente. De hecho, todo lo que hacemos tiene ritmo. Cuando tú cocinas algo y estás moviendo, tienes un ritmo. Tu forma de caminar es un ritmo o es un pulso. Así que los bebés, claro que ubican perfectamente la discriminación del sonido. Somos ritmo. Así es. Los seres humanos somos ritmo, nos movemos a un ritmo y cada persona tiene su propio ritmo. Así es correcto. Pues, platicando más. Pues, lo que yo quiero comentarte, sobre todo, Paola, es la importancia de la educación temprana. ¿Y por qué no le llamamos estimulación al programa que tenemos aquí en Susu Kids, Educación del Talento? Sí, porque yo lo busqué y me mandaba en Google estimulación temprana. Dije, no, es educación. Entonces, a ver. ¿Cuál es la diferencia? La estimulación, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es estimular al chiquito. La parte de la estimulación es trabajar más a niveles de psicomotricidad fuerte. El gateo, el movimiento corporal, que es algo muy bueno que los niños necesitan. Por el otro lado, la iniciación musical es explorar los instrumentos. Que un niño pueda tener un par de claves en sus manos, unas maracas, instrumentos de percusión, un tambor, y que empiece a explorarlos, a experimentar cómo se escucha. La educación temprana va más allá. Es esto, pero más a fondo. A fondo totalmente. Es primero forjar el carácter del niño. Si queremos que nuestro niño o nuestra chiquita aprenda a desarrollar una habilidad en un instrumento, tenemos que primero forjar su carácter, es decir, que se autorregule, que sepa seguir indicaciones, que sepa esperar y escuchar. Y esto es algo que no es muy fácil
en los niños, ¿sí? No es nada fácil. Sí, ni en los adultos, obviamente, se supone que ya tenemos una conciencia y que ya analizamos y razonamos, pues en los niños, que sí razonan, pero no tienen ese nivel de conciencia que un adulto. Entonces es aún más fácil, más difícil. Exacto, así que lo que queremos lograr con esta clase de educación temprana es, primero, desarrollar en el niño su carácter, que no nada más le va a funcionar para la parte musical, sino son las herramientas necesarias para el desarrollo de su vida. Cualquier cosa que el niño quiera hacer de grande, si quiere ser ingeniero, si quiere ser un gran chef, lo que quiera hacer, desde ahorita el niño entiende que para todo hay que trabajar, para todo hay que ser constante, hay que ser disciplinado, también hay que tener paciencia, hay que ser tolerante a la frustración y aprender de ciertos errores. Okay. Pero si a un niño desde chiquito no le enseñamos eso, va a ser difícil que después tenga las habilidades. Y con habilidades no nada más es el talento, porque hay que diferenciar también esto que es importante. En la metodología Suzuki, todos los niños tienen talento, es decir, todos pueden tocar un instrumento. Solamente es ahora desarrollar la habilidad. No hay niños superdotados, no hay niños especiales que nacen con el talento, no. Todo es en torno o gira al entorno que propiciemos en casa. Ese va a ser la pauta. Todo es desarrollado. No es que de la noche a la mañana nace un genio. O sea, sí tienen gran talento, nacen con gran talento, pero este gran talento lo tienen que trabajar, lo tienen que ir desarrollando. Así es. Algo que mencionabas, que no es nada más para el niño que vaya a crecer y vaya a dedicarse a la música. Puede llegar a tener diferentes profesiones, dedicarse a diferentes cosas, pero esto le sirve como base. La música funciona para la parte cognitiva. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es todo lo analítico, toda tu comprensión analítica, todo lo lógico. El hemisferio derecho es la parte el proceso más creativo. Ya sea que si quieres dibujar, pintar, tocar un instrumento, es la parte creativa. Cuando estos dos trabajan juntos, es cuando como seres humanos hacemos muchas cosas increíbles, porque así fuimos hechos, ¿no? Con esa capacidad. ¿Qué es lo que yo decía? Yo me reconozco y sé que funciono más del lado derecho que de lo lógico. A mí las matemáticas y la contabilidad no es muy fuerte, entonces es el lado creativo. Pero si se desarrolla, que también esa educación, esa creatividad, pues se redirecciona a algo mucho mejor. Así es. Así que lo que queremos nosotros es, más que mentalizarnos en crear niños exitosos o grandes concertistas, más bien lo que queremos es crear niños con corazones hermosos, que no importa a qué se dediquen de más grande, a lo mejor serán muy buenos médicos, pero también van a poder tocar muy bonito el piano o tocar el violín. Pero ellos desde chiquitos entendieron que para todo hay que ser constante, para todo hay que trabajar, hay que tener paciencia, hay que aprender a compartir con otros y entonces son mejores seres humanos. Eso que tú decías, educar niños con corazones hermosos, habla la sensibilidad que le estás educando a través de la música, a través de las artes, pero bueno, y a través de enfocarlos en que exploren sus talentos. Y a su vez, pues yo creo que tendríamos una mucho mejor sociedad de la que tenemos hoy. Sí, y además algo bonito y que también marca una diferencia, Pau, de este método, es que es un método donde los papás están involucrados totalmente. En clase los papás están con el chiquito, en clase los papás cantan, los papás bailan. Si no son afinados, si nos dicen yo soy arrítmico por completo, no pasa nada. No pasa nada, porque incluso los mismos papás se llegan a afinar y hasta a veces expresan, ahora me sale mejor, y yo incluso en la clase lo escucho, de repente suena muy bonito cuando cantamos las canciones del repertorio de la clase, pero es porque hay un involucramiento y lo que queremos es, nosotros como profesores, tener un acompañamiento a los papás, ¿sí? Un acompañamiento para que juntos, trabajando en equipo, podamos permitir que el niño desarrolle sus habilidades
afectivas, cognitivas, sociales, musicales. Ok, hablabas de discriminar, pero en el sentido de sonido musical. ¿Cómo un bebé o el feto ya desde el útero discrimina los sonidos? Bueno, es que mira, como seres humanos fuimos hechos con la habilidad para coordinar nuestros movimientos y a través de la música. La discriminación del sonido es precisamente eso, que tú puedas distinguir un sonido agudo de un sonido grave. Y lo vemos en las melodías. Hay melodías donde de repente el cantante o la cantante canta en tonos muy agudos y a veces puede ser un sonido muy agudo, inalcanzable, o también un sonido grave, inalcanzable, ¿no? Por nuestras cuerdas vocales y todo. Así que está comprobado, gracias ahora a los avances que hay en la ciencia, porque antes no se podía demostrar esto. Ahora los estudios han demostrado que los bebés pueden o logran escuchar y hacer esta distinción de una melodía a el pulso de la melodía, lo que es el ritmo, separarlos por completo y juntarlos. Es algo que el cerebro puede hacer y los niños chiquititos, los bebés, incluso dentro de la pancita, ya lo hacen. ¡Wow! De verdad que es que el ser humano es maravilloso, y sí lo digo, maravilloso, porque esto yo no lo sabía, de que, al desconocerlo, lo subestimamos, que los bebés pueden diferenciar y separar sonidos, entonces pueden ser más selectivos en su gusto musical. Incluso ya las investigaciones más recientes han demostrado que los bebés, obviamente que están en el feto, antes de hablar, obviamente, ellos ya reaccionan al ritmo de la música. Y esto es, a uno como adulto nos puede gustar cierto tipo de música. A mí en particular me afecta un poco o me altera mi emoción sonidos o música demasiado fuerte o ciertos tipos de música o estilos musicales como el reggaetón. Aparte de lo de las letras que tienen esa música, te puede alterar. No es la letra ni nada, sino es el ritmo. El ritmo, te puede alterar. En cambio, si tú escuchas una canción más relajada, una balada, tienes como que esta relajación, como que hasta suspiras. Entonces, lo mismo los bebés. Los bebés reaccionan. Si los bebés no les gusta ese ritmo, pueden patear desde el vientre de mamá. Ahí hablamos de las frecuencias. O sea, de las frecuencias de la música, y que hay ciertos tipos de frecuencias que son más agradables. Claro. Y hay unas frecuencias altas que no son tan agradables. Sí, la mamá se altera y esa alteración de la mamá se transmite a la pancita y el bebé lo escucha. Y es tan importante también, Paola, que el sentido del ritmo, el sentido de moverse en la pancita al compás de la música, es algo que no es que tengamos que aprender, es algo con lo que ya tenemos naturalmente. Y eso es algo que antes no se podía saber, pero ahora lo sabemos gracias a los avances que hay en la ciencia relacionado con los bebés y la música. La educación temprana, ¿qué efectos y en qué ayuda a los bebés, a los papás? Claro. Mira, no solamente ayuda en la parte musical, ayuda incluso en la parte del lenguaje. Y no sé si te ha pasado, pero nosotros oímos muchas canciones en inglés. Y de repente tú la cantas, la canción que te gusta en inglés, tu pronunciación es mejor que si tú parafrasearas o leyeras la letra de esa canción en inglés. ¿Por qué? Porque la música te ayuda en esta parte del lenguaje, estimula la parte del lenguaje que ninguna otra asignatura lo logra hacer como la música. Que ahí es donde dicen, para hablar otro idioma, mejor escuchándolo, ¿no? Escuchar. Y además de la parte del lenguaje, también trabaja otras áreas del desarrollo, la parte cognitiva. La música estimula ambos hemisferios del cerebro. Y la música también ayuda mucho al desarrollo del segundo cerebro, que es el cerebelo, donde están todas las terminaciones nerviosas que unen el cerebro con nuestra columna y que permiten incluso el desarrollo motriz. Entonces la música también tiene esos alcances
la ayuda en la motricidad de un bebé o de un niño. Y como al desconocer todo esto, subestimamos el valor y la importancia de la música. Pero la música de calidad, la música que te ayuda a ir adquiriendo, no sé, valores, talentos, desarrollarte, o sea, en este enfoque. Y te quería comentar que hace unos años la Universidad de Harvard hizo un estudio. Seleccionó la misma cantidad de bebés en los mismos rangos de edad. A unos los expuso a una clase activa y a otros a una actividad pasiva. La actividad pasiva consistía en sentarlos frente a un monitor, a un televisor, y pasarles constantemente videos de estos programas como Baby Mozart, que son de colores, y escuchar la música. Y a los niños que expusieron a una actividad donde no estaban sentados solamente viendo el televisor, esa actividad estaban los papás con ellos y tenían actividades como las que tenemos en una clase de educación temprana. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que los niños que estuvieron expuestos a una clase activa, al final sonreían más. Al final tenían mayor contacto visual con el papá, fortaleciendo este lazo afectivo, porque estuvieron papás y niños. Los otros chiquitos estuvieron solos, solamente observando un monitor. Eso que dices me llama mucho la atención porque es lo que actualmente muchos padres, no todos, hacen, que solo ponen al niño con el celular o la pantalla, la televisión, a que vean estos programas, estos donde ahí está Baby Shark o algo así, y ahí los dejan y ahí es que se entretengan, pues están viendo algo bueno, algo educativo y está escuchando música. A diferencia, como tú dices, que está el papá acompañándolos, quizás no están viendo esos programas, pero están en la compañía, están haciendo, hay una interacción entre ellos. Claro, hay una conexión que solamente es posible lograr entre papá y el chiquito si están en una actividad juntos. El monitor no va a suplir la parte afectiva con el papá. Entonces es importante que el papá esté involucrado. En esta clase me estás dando a entender que ustedes piden o aceptan que estén los padres presentes. Claro, esta clase no la podemos dar si no está el papá o la mamá o el abuelito o el tío, algún adulto que en ese momento se involucre en la clase. Pero no para cuidar al niño, sino para... Es parte activo en la clase, me ayuda a mí como maestra a fomentar el entorno adecuado para que un niño aprenda. El niño va a aprender bajo repetición, porque es un programa bastante estructurado, pero sobre todo es el entorno que podemos tener, porque el niño se siente en confianza, tanta confianza que en una actividad podemos hacer un cambio y a lo mejor el chiquito de un papá hace la actividad con la mamá de enfrente. Y el niño lo logra hacer porque está en un entorno tranquilo, un entorno donde él genera confianza, un entorno donde ha aprendido a compartir, un entorno donde ha aprendido a socializar con otros, a esperar su turno y lo logra hacer. Esto no funcionaría si no contáramos con el involucramiento de los papás y como profesores, más que nada, no es educación para papás, es acompañamiento para padres. Okay, acompañamiento de los padres hacia los hijos, porque eso que decías, le genera al niño que esté cómodo y crea esa confianza para llevar a cabo una actividad y aprender de una manera eficaz. Y un niño valora mucho la motivación que ejerzan sus papás en ellos. Y ahí está el vínculo afectivo que de verdad es muy importante que se crea entre padres e hijos. Exacto. Y también este vínculo que creamos como profesores con los papás. Porque también los papás están tranquilos de lo que estamos logrando nosotros y también pueden ver estrategias que pueden implementar en casa. Entonces es un trabajo en equipo. Y es importante también que los papás entiendan que esta clase no nos estamos enfocando tanto en la psicomotricidad o en la parte física. Sabemos que es algo muy bueno, como te comentaba al principio con la estimulación. Aquí más es trabajar a nivel cognitivo, a nivel neuronal. Está comprobado que los primeros 1000 días de vida de un niño es cuando se crean la mayoría de conexiones neuronales que vamos a tener el resto de la vida. Si no las estimulamos, hay algunas conexiones que no se van a lograr hacer. Y el estímulo viene mediante la música.
Así que queremos los primeros como 2 años y medio. 3 años más o menos de la vida de un niño. Así que si algún papá piensa que tiene que esperar a que su chiquito esté más grande para que pueda aprender, yo más bien le diría, papá, acabas de perder 3 años. ¡Wow! O sea, no es de que, ya cuando mi niño tenga 3 años lo meto a que aprenda música. Tú me estás diciendo que ya perdió 3 años, o sea que desde los 0 meses debe entrar, porque a los 3 años, cuando uno considera que es apropiado para que aprenda música, no es apropiado. Perdiste 3 años de aprendizaje. De aprendizaje. Y por eso el método Suzuki es lo contrario o rompe con una enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional es, deja que tu chiquito ya me sepa leer, porque tengo que enseñarle teoría. Aquí es al revés. Aquí es conforme la lengua materna, es decir, de forma natural el niño va a aprender. Así que a una edad más temprana es mucho más fácil que desarrolle mejor las habilidades desde pequeño y después en un instrumento. Pues de verdad que viene a rompernos todo el esquema y todo lo tradicional de enseñanza que veníamos trayendo desde varias generaciones, en que todo hay que aprenderlo en el kinder y de ahí hasta la edad adulta, ¿no? ¿En qué consiste entonces esta enseñanza que dan ustedes de educación temprana con este método que ustedes manejan? Ok, el método Suzuki, método de la lengua materna, método universal, más de 90 años de reconocimiento en todo el mundo. A nivel internacional. Si tú vas a cualquier programa Suzuki en cualquier parte del mundo, la forma de enseñar va a ser la misma. Ahora, dentro del método Suzuki está la parte de los bebés, que es esto de educación temprana. Es los primeros pasos, la preparación previa al instrumento. Así que si algún papá quiere que su niño o su niña desarrolle una habilidad en un instrumento, no tiene que esperar a que el niño esté más grande. Al contrario, es cambiarnos ese chip y entender que la educación temprana es de suma importancia. No nada más en lo musical, en cualquier aspecto del desarrollo de un niño. Miren, no, pues de verdad que me has cambiado tantito ahorita el chip al conocer que desde que la mamá, pues desde que se está gestando el bebé, puedes empezar a encaminar a que tu hijo vaya desarrollando la discriminación auditiva, el ser selectivo musicalmente, y también esto le va a desarrollar sus talentos. Y de verdad que al desarrollarle todo eso, creo que le creas ética, valores, o sea, es como un ganar-ganar y... Sí, el doctor Suzuki decía que él quería crear seres humanos con un corazón hermoso a través de la música. Y creo que eso es lo que podemos lograr si trabaja el papá, el profesor y el niño. Juntos formamos este triángulo Suzuki que va a ayudar a que el chiquito desarrolle, no nada más para la música, que sea un mejor ser humano cuando crezca. Ok, entonces, ¿cómo podemos, si alguna mamá o papá está viendo y se interesa porque su hijo desde 0 meses empiece a aprender, o la mamá embarazada empiece a aprender a trabajar con su bebé desde su vientre, cómo, en dónde, con ustedes no están ubicados, o pues platicamos, ¿no? Ahora sí que háblanos de ustedes. Pues lo que tienen que hacer es escribirnos, mandarnos un mensaje de WhatsApp o en alguna de nuestras redes sociales. Por aquí aparecerán las redes sociales, ahí nos vamos a poner. Y el número de WhatsApp. Normalmente a los papás les compartimos un podcast que dura 19 minutos, que es para hablar sobre el método Suzuki. Incluso hay una entrevista muy breve que se le hace a una mamá de cuáles han sido los beneficios y los desafíos de estar tan involucrada en la educación de sus hijos. Cuando un papá entiende en qué consiste este método y dice, sí, yo sé que va a implicar un esfuerzo mío de tener que estar presente en cada clase, darle la motivación correcta a mi hijo, entonces concertamos una clase muestra, les enseñamos el material lúdico, que además, déjame decirte que es material lúdico original, ¿sí? El repertorio, trabajamos en inglés y en español, es una clase bilingüe también para los bebés. Entonces, en la clase muestra vemos todo este material, resolvemos alguna otra duda que le surja a la mamá o al papá en el momento, hablamos de los costos de inscripción, mensualidad, y también en qué horario hay disponible. Y también invitamos a las mamás en el último trimestre de embarazo
a que puedan acercarse y estar en la clase. Las mamás que están embarazadas no pagan, lo que queremos es que ya sus bebés estén expuestos a la música. Y ya una vez que los bebés nazcan, entonces ya podemos incorporar al bebé y a la mamá al programa. Dos cosas que me llaman la atención. La primera, no es nada más ven, regístrate y ya tienes el acceso, entonces me das a entender que ustedes son selectivos también en las personas que van a entrar a estudiar aquí con ustedes, pero que antes de dar el sí, los preparan para que conozcan, para que no entren a ciegas en que es un compromiso mutuo de escuela y padres, ¿no? Claro, así es. Si queremos ver avances en los niños, tenemos que darles la oportunidad de que ellos lo demuestren. Y esto no se demuestra en un mes ni en 2 meses. Está comprobado que los avances reales los papás los logran visualizar a partir de los 7 meses que están los alumnos en clase. Así que a los papás siempre les decimos, busquen la mejor opción para sus hijos. Tal vez el método Suzuki les guste mucho cómo suena, pero si es un papá que no tiene el tiempo para poder estar con su hijo dedicado, pues entonces podemos ver otra opción, ¿no? Pero un papá que realmente entiende el compromiso que va a adquirir, es un papá que va a poder, que el método va a funcionar. Por eso tan importante. Y ese es un primer filtro de que realmente es un método para papás interesados en sus hijos y dedicados a compartir tiempo con ellos en el aprendizaje. Y el otro punto que tú me decías, que son clases bilingües. Y si el niño no sabe inglés, los niños ahora están expuestos al inglés y al español. Digo, el inglés es el idioma que más se habla. Sí. Además, somos el país pegado a Estados Unidos. Muchas canciones hay en inglés. En las escuelas, los profesores en inglés, los colores, los números. Así que para los niños no es nada difícil el tema del lenguaje. Puede ser un poco complejo para el papá, que a lo mejor no está muy familiarizado. Pero para el niño no hay ningún problema. Incluso el papá termina cantando todas las canciones en inglés porque está cada semana con su chiquito, así que refuerza esta parte del lenguaje. Y entonces los maestros también son bilingües. Pues también tenemos que estar dominando un poco para esa clase. Pues es una escuela bien preparada, de verdad, y es donde van a desarrollar el talento de sus hijos y donde van a crear niños con un corazón hermoso. ¿Algo más que nos quieras platicar? Pues yo creo que lo importante de que los papás se involucren, que se den la oportunidad y que realmente quieran cambiarse el chip, que piensen que la educación temprana realmente tiene que ser a temprana edad, no a los 2 años, no a los 3 años. Temprana nos referimos incluso a las mamás estando embarazadas. Gestando el bebé. Sinaí, de verdad, es una información muy valiosa y es una escuela aún más valiosa, que esto debería ser parte de la escuela tradicional, no debería ser escuelas pues, externas, particulares, debería ser parte de una escuela del sistema educativo, ¿no? Claro. Pero bueno, mientras eso no sucede, está al alcance, está en esta ciudad de Veracruz, Boca del Río, y son internacionales, también están en diferentes puntos. Así es, el método Suzuki es un método universal y nosotros como programa Suzuki este año hicimos ya 14 años aquí en la zona de Veracruz y Boca del Río, así que nos sentimos muy contentas de que en estos 14 años hemos visto crecer a muchos niños y que vemos sus logros, sus avances, hemos formado una muy bonita comunidad. Y también es importante que como profesores tenemos que seguir capacitando. Somos un programa inclusivo, tenemos 14 niños con algún problema o algún trastorno como autismo, síndrome de Down, alguna discapacidad física. Así que tampoco eso es un impedimento, porque el método dice que todos los niños pueden, así que todos los niños pueden hacerlo. Escuche bien eso, no hay problema de que su hijo tiene TDAH o algún trastorno de estos déficits de atención. No es impedimento. Aquí es la escuela ideal. Aquí pueden venir a aprender y eso también les ayuda. Claro, les queremos ayudar a todos esos chiquitos también. Aparte tienen también actividades, ¿no?
culturales. Tenemos musicales. recitales, tenemos conciertos, Foro Boca, Clavijero. Recientemente estuvimos en Jalapa con otra escuela que también tiene el método Suzuki en Jalapa y una escuela de Córdoba. Entonces realmente los niños están con muchas actividades. El presentarse ante un público también desarrolla mucho la autoestima y la seguridad y confianza en sí mismos. Sí, del niño y de los papás, de ambas partes. Pues Sinaí, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de esta escuela, tu casa, y pues la casa de todos los niños que también están aquí con ustedes estudiando, de los papás. Muchísimas gracias. Y bueno, esto es de verdad valioso, es una perla para el crecimiento de sus niños, para que eduquemos niños, y eso me encantó esa frase, para que eduquemos niños con un corazón hermoso, que van a ser adultos con corazones hermosos, y esto ayuda a mejorar nuestra sociedad. ¿Algo más? Pues muchas gracias por venir aquí a visitarnos. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente.